Queridos hermanos, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Juan. Ya estamos casi terminando, estamos en el capítulo 20, este momento en que Jesús ha resucitado. Veamos qué nos dice. Antes de empezar, recordemos que el Evangelio de Juan es el Evangelio más teológico, podríamos decir, y está escrito desde la perspectiva de la divinidad. Recordemos que cada evangelio está escrito desde una perspectiva que tiene que ver con los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Estos roles pueden verse representados en los vivientes, aquellas imágenes de los vivientes en la visión de Ezequiel, o en los vivientes de el Apocalipsis en la visión de Juan. Son los mismos y hacen referencia a lo mismo, los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Estos roles son roles principales, digamos, que tiene que ver con su humanidad, con la humanidad. Por eso uno de los vivientes tiene rostro de hombre, el otro es el de rostro de león, que tiene que ver con el pueblo hebreo, con la tribu de Judá, con el reino de David, y ser descendiente directo de Adán a través del pueblo hebreo, a través de la tribu de Judá, a través de el linaje de David. Hijo de David, le decían a Jesús. Justamente un descendiente directo de Adán, perteneciente al pueblo hebreo, de la tribu de Judá, del linaje de David, un judío. El hijo del hombre, ¿no? El hijo de Adán, el descendiente de Adán, el judío. Entonces, luego nos faltaría el viviente con rostro de buey, que hace referencia a los sacrificios, ¿no? El buey es el animal al sacrificio. ¿Por qué un buey y no un cordero? Porque el buey hace referencia a la antigüedad, al dios El. El dios El era pensado como que era el principal dios de la región cananea. De ahí se toma Eloa, Elohim, Ala y muchos otros nombres para referirse a Dios. Obviamente Dios después le dice a Moisés que Dios no es aquel Él, ¿no? Es el único que existe. Yo soy el que soy. Y entonces ya el pueblo hebreo debería haber entendido que no era aquel Dios Él. Sin embargo, recordemos en el desierto que el pueblo hebreo hace un becerro de oro. ¿Por qué un becerro de oro? Bueno, porque ellos creían que el Dios Él era el que los había sacado de Egipto. Entonces hacen un Dios, Él. Les costó mucho tiempo entender que eso no era así. Ahora, en relación a este tema de los dioses, la humanidad ancestral hizo sacrificios. Un tema que no es de Dios, sino que es un tema de reglas impuestas por el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo. ¿Y quién es? Bueno, es el Satán. El Satán, a él se le ocurrieron todo este tipo de pavadas de sacrificios, ¿no? Pagarle a Dios para rescatar algo, pagar por los pecados, unas religiones transaccionales. Le pago para esto, le pago para aquello, le pago por adelantado, le pago después. Cosas que no son de Dios. Por eso Dios en el Antiguo Testamento dice: estoy harto de sus sacrificios y sus holocaustos. Lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Por eso justamente el Evangelio de Lucas, que es el que está escrito desde la perspectiva de los sacrificios, en esta perspectiva del rol de la divinidad de ser el Cordero de Dios, es un evangelio donde se pone
en relieve la misericordia de Dios. Justamente pues Dios quiere misericordia, no sacrificios. Entonces queda como rostro identificativo de este rol el buey. Y por eso en él se va a trabajar la misericordia, que es lo que realmente viene de Dios. De Dios viene la misericordia, no los sacrificios. Los sacrificios no son de Dios. Entonces, el cuarto es Juan con el Evangelio teológico, por eso lo representa el águila. Un águila volando que es una representación de la divinidad. Entonces Juan es el Evangelio teológico más desde la perspectiva divina, nos habla desde ese lugar y desde ese lugar hay que tratar de leerlo para comprenderlo un poquito mejor, ¿no? Muy bien, avancemos. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella cuando ve la tumba abierta piensa que se han robado el cuerpo de Jesús y obviamente no sabe dónde lo pusieron, si lo han llevado a otro lugar. Eso es todo lo que ella se imagina en ese momento. Dice: salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo. Vemos cómo Juan llega primero, ve las vendas del suelo, pero no entra. Espera que llegue Pedro y deja que Pedro entre primero, ¿no? Hay ahí un respeto por cierta jerarquía de Pedro en el grupo, ¿no? Él lo deja que él pase primero. Entonces, decía, llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro, ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Interesante, ¿no? Esto de vio y creyó. Juan ve que están las vendas sueltas, que está dobladito el sudario, y entonces cree. ¿Cree en qué? ¿En qué está creyendo Juan? Bueno, en la resurrección de Cristo, ¿no? O sea, todo aquello que Jesús les había hablado, les había dicho, ¿no? De repente lo ve, como decimos, con sus propios ojos y cree. Realmente esto es así. Dice, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús había de resucitar de entre los muertos. Debía resucitar de entre los muertos, ¿no? Eso justamente es lo que cree Juan cuando ve las vendas en el piso, la tumba abierta, el sudario dobladito, ¿no? Esto de que según las Escrituras Jesús debía resucitar de entre los muertos. Como vemos, Juan, Pedro, todos los discípulos, muy judíos, obviamente, re judíos, tenían clara la Escritura. Juan tenía clara la Escritura y entonces todas aquellas prefiguraciones a Cristo y que Jesús las remarca muchas veces, según estaba escrito, como estaba escrito, ¿no? Porque Él es esa palabra escrita en el Antiguo Testamento de Jesús. Jesús es el que escribe la palabra, Jesús es la palabra de Dios, así que ¿cómo Él no va a saber lo que decía el Antiguo Testamento? Obviamente, no hay ninguna duda de que Jesús tiene clarísimo qué dice el Antiguo Testamento. Y Él prefiguró a sí mismo en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Hay que volver a replantear
las ideas, ¿no? Estamos viendo el perfecto cumplimiento de todo lo prefigurado en el Antiguo Testamento, porque Jesús, que es la palabra de Dios, lo fue preparando en todos los textos anteriores durante miles de años. Para que en este momento, llegado a este punto, uno diga, pero estaba acá, estaba ahí, estaba allá, claro, yo lo leí aquí, lo leí allá. Todo eso era prefiguración de él, ¿no? Entonces esto es lo que dice aquí Juan, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Estaba María junto al sepulcro, afuera llorando. Y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Fíjense la forma en que ocurre esto, que se vuelve a repetir la misma forma de tantas otras veces. El Edén, donde Dios le dice, ¿dónde están? Y Dios sabe dónde están. No, estábamos escondidos, pues teníamos vergüenza. Cuando llegan a buscarlo a Jesús para llevarlo detenido, Él les pregunta, ¿a quién buscan? Vamos, Jesús sabe a quién buscan. Sin embargo, Él vuelve a preguntar, ¿no? Como a los chicos, ¿a quién buscan? En este caso son los ángeles que están dentro de la tumba de Jesús. Uno a la cabeza, otro a los pies, ¿no? Como custodios, guardias, como sirvientes, ¿no? Entonces le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Como si no supieran, ¿no? Pero estas preguntas retóricas de Dios lo que buscan es una reflexión, ¿no? Cuando uno le pregunta a un chico, ¿por qué es esto? Estás esperando que él piense y trate de resolver la situación en un ida y vuelta, ¿no? A ver, y esto es así, pues entonces uno lo puede ayudar, pero lo que uno quiere es que él reflexione. Entonces para eso es este tipo de pregunta. Mujer, ¿por qué lloras? No llores, ¿no? Ella le respondió, pues se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Otra vez, ¿no? Otra vez la misma situación. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Es un padre con un chico chiquito. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te ocurre? No, me caí, me golpeé, me raspé la rodilla. A ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasó? No, porque yo no encontraba... Acá estoy. Esto está pasando con María, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré, ¿no? Ella no lo reconoce. Ella lo conocía muy bien, muy bien. Sin embargo, en ese momento ya no lo reconoce. Lo ve, pero no sabe qué es él, ¿no? Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Esta mujer que refiere a varias situaciones, como siempre en la Biblia tiene varias capas, ¿no es cierto? Esta mujer que también refiere al Apocalipsis, que muchas veces Dios habla de Jerusalén como la mujer, de la humanidad como la mujer, del pueblo hebreo como la mujer, tiene que ver con estas capas de comprensión, ¿no? Mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién llora? Bueno, lloran los discípulos, llora el pueblo hebreo, aquellos que veían en Jesús su Mesías y que había muerto. Llora en un punto la humanidad, porque también cuando Jesús fue levantado, toda la humanidad fue levantada con él. También esta humanidad en un sentido general, aún sin llegar a saberlo, llora porque vieron a su Salvador muriendo en la cruz, aunque no lo hayan terminado de entender. Pero hay una sensación
que trasciende, ¿no? Y es esta mujer que llora. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era encargada del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ahora sí la identifica a ella personalmente. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Se siente conocida y ella inmediatamente lo reconoce. Dícele Jesús, no me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fíjense esto, ¿no? Ella lo agarra porque ya la desesperación, todo el sufrimiento de esos días que han sido eternos, de verlo muerto, de saberlo muerto, cuando lo ve vivo se le tira encima, obviamente, ¿no? Y lo agarra y se aferra a él. Y él le dice, no me toques, ¿no? No me toques, no me retengas, no me agarres, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Con que ya lo había agarrado, ya se lo había tirado encima, ya lo tenía abrazado seguramente, o agarrado de los pies, y él le dice, no me retengas en un punto, ¿no? Pues todavía tengo cosas que hacer, ¿no? Ve a avisarle a los hermanos, diles, ¿no? Déjame y anda a ver a los hermanos, vete donde mis hermanos, dice Jesús, fíjense que es súper interesante, ¿no? Vete donde mis hermanos y diles. Jesús está mostrando que la iglesia, ¿no? Son hermanos entre ellos y a la vez hermanos de Jesús, hijos adoptivos, ¿no? Esa es la imagen, hijos adoptivos del Padre por ser hermanos de Jesús. Ve donde mis hermanos y diles. ¿Se acuerdan cuando le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos, el que quieren verte? Y él le dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Bueno, obviamente María fue la primera en hacer absolutamente la voluntad del Padre. Hágase en mí según tu palabra. Y los discípulos iban haciendo la voluntad de Dios y aprendiendo las enseñanzas de Jesús para llevarlas adelante. Por lo tanto, Él los considera sus hermanos. Así que le dice, vete donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Subo, subir es también imagen y metáfora, no sube a ningún lado. Es una dimensión distinta a la cual Jesús se vuelve hacia el Padre otra vez, ¿no? Juan 1, en el principio de la palabra estaba vuelta hacia Dios, dice el griego, y la palabra era Dios, ¿no? Subo a mi Padre, vuelvo al Padre, lo había dicho muchas veces, y vuestro Padre, ¿no? O sea, mi Padre es vuestro Padre. Esta imagen sencilla de unas palabras sencillas, de ideas simples que remiten a realidades complejas, trascendentales, ¿no? El Padre, Dios Padre. Suena sencillo, pero si no tuviera que explicarlo sería muy complejo, ¿no? Mi Padre y vuestro Padre, dice Jesús, ¿no? Porque Él será llamado Hijo de Dios, ¿no? Así le dice el ángel a María, ¿no? Jesús nos muestra una jerarquía en la divinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, ¿no? El Verbo encarnado es llamado Hijo de Dios. La palabra de Dios es llamada Hijo de Dios, ¿no? Así que le dice, yo vuelvo a ese lugar celestial, trascendental, como se le pueda llamar, de esa realidad divina, vuelvo al Padre, que es mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. Otra vez Él está hablando desde el rol terrenal de hombre, ¿no? encarnado, que es su Dios. Porque, por otro lado, Jesús
hace la voluntad del Padre. Entonces, para el Verbo, lo que dice el Padre es, como decimos siempre, palabra santa, ¿no? Lo que Él dice es lo que hay que hacer. Entonces, es su Dios. Recuerden cuando Dios le dice a Moisés, vas a ser Dios para Faraón. O sea, tu palabra va a ser definitiva, ¿no? Vas a ser Dios para Faraón. O sea, hay una imagen de absoluta mando, jerarquía, ¿no? Entonces dice, a mi Dios y vuestro Dios. Muchas veces algunas facciones cristianas dicen, no, pero ves que Jesús no es Dios, porque está diciendo que el Dios de él es el Padre. O sea, qué difícil, ¿no? No es eso lo que está diciendo Jesús, sino que está mostrando una jerarquía divina en la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Continúa. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. María Magdalena hace lo que le dijo Jesús, se va corriendo a ver a los hermanos y le dice a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho aquellas palabras. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, o sea que ese día en que Jesús resucitó, es el primer día de la semana y por lo tanto el día siguiente al Shabbat, el octavo día. El Shabbat era el séptimo y este es el día siguiente, el octavo día. Este octavo día que tiene que ver con un nuevo inicio, ¿no? Arranca todo de vuelta, lo que se suele llamar como una nueva creación, ¿no? Ha habido una muerte y ha habido un nuevo nacimiento en esta resurrección de Cristo, un nuevo nacimiento para toda la humanidad en un cambio completamente de situación, ¿no? Se ha pagado el rescate por toda la humanidad, Jesús ha pagado el rescate por toda la humanidad y se ha nacido de vuelta, ¿no? Este es el tema, el octavo día prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese octavo día estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. La circuncisión era realizada el octavo día, ¿no? El octavo día. Ese día octavo, el primer día de la semana, se convirtió para los cristianos en el día del Señor, en el Dominus Dei, en el Dei Dominica, en el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Juan en el Apocalipsis dice, estaba yo en el día del Señor, en el domingo, ¿no? Haciendo, luego de haber ido a misa, seguramente aquella misa primitiva, esa protomisa de los primeros tiempos, donde ya era un poquito parecida a nuestra misa actual, ¿no? Se leían las escrituras, se analizaba un poquito, se partía el pan y se repartía, ¿no? Para recordar lo que le había dicho Jesús, y él estaba en el día del Señor cuando Dios le revela el Apocalipsis. Entonces dice, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Entonces estamos en domingo, primer día de la semana, ¿no? Primer día luego del Shabbat, las puertas cerradas, todos temerosos, reunidos con miedo a los judíos. Juan vuelve a hablar de los judíos como otros, pero más que nada la jerarquía judía. Juan ya separa judíos de cristianos, ¿no? Los judíos, pero sobre todo la jerarquía judía. Porque todos los discípulos eran judíos. Jesús era judío, ¿no? Entonces dice, cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, o sea, estaba todo cerrado, Jesús se presentó en medio de ellos. Bueno, ¿cómo entró? ¿Por dónde entró? ¿Cómo hizo? Está claro que Jesús tiene una nueva situación en su cuerpo, en su corporeidad, que ya puede hacer este tipo de cosas. Tiene una nueva situación de realidad y por eso se remarca esto. En la Biblia no hay nada
que esté escrito inútilmente, ¿no? Y Juan remarca esta situación. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Shalom lachem, la paz con ustedes, con vosotros. Esto lo vemos en la misa, se recuerda todo el tiempo, ¿no? La paz esté con ustedes, ¿no? Es esto mismo que Jesús les dijo a los discípulos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús le dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Fíjense qué lindo, ¿no? Se presenta Jesús en medio de ellos. Ellos obviamente se deben haber pegado en sus tobardos, se habrán alegrado, todos esos sentimientos mezclados. Y Él le dice: la paz con vosotros. La paz, la paz. Quédense tranquilos, no teman, que siempre les decía: no temáis. La paz con ustedes, ¿no? Quédense tranquilos. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, como diciéndole: miren, soy yo. Soy yo. Fíjense, tengo las lastimaduras de la crucifixión, ¿no? Vean, ¿no? El costado, cuando me atravesó la lanza, las manos lastimadas, ¿no? Los discípulos se alegraron de ver al Señor, se imaginan, ¿no? Debe haber sido una cosa impresionante de todo tipo, ¿no? Por un lado, el temor propio de verlo ahí en el medio sin haber atravesado la puerta, verlo vivo después de haber estado muerto, ¿no? Es impresionante. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, Él ha sido enviado por el Padre para realizar este trabajo de salvación, ¿no? Por eso Jesús es el ángel del Señor, ¿no? El ángel, el malaj, el enviado de Dios. Pero ¿es por eso menos divino? No. El ángel del Señor simplemente significa un trabajo enviado por Dios para algo. Los ángeles son enviados, malaj, el enviado de Dios. Ahora, sigue siendo Dios, realizando una tarea determinada por el Padre. Como el Padre me envió, también yo os envío, ¿no? Jesús le está diciendo: bueno, Dios, el Padre, me envía a mí a hacer este trabajo y yo ahora los envío a ustedes a continuarlo, ¿no? Ahora yo los envío a ustedes, con lo cual todos los discípulos se convierten en ángeles, ¿no? En malaj, porque son enviados de Dios. Es muy interesante el ser enviados de Dios. Yo los envío. Ahora los evangelizadores, ¿no? Los apóstoles, todo aquel que lleva la palabra es un apóstol, es un enviado, y en un punto es un malaj, un ángel del Señor, porque Dios lo ha enviado, ¿no? Así que es el apóstol, el enviado. Una cosa es ser discípulo: yo sigo lo que Jesús dijo, hago lo que Jesús dice, genial, discípulo, bien. Pero llevas la palabra de Dios y no, ¿por qué esto? Entonces, no, tenés que llevar la palabra de Dios, porque vos tenés que llevar la buena nueva al resto. Esa es una obligación, hay que llevar la palabra de Dios, hay que evangelizar a los otros, y entonces uno debe ser apóstol, debe ser apóstol. Entonces dice: dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Jesús hace estas cosas que tienen que ver con cosas innecesarias, pero que son lindas, ¿no? El padre que le frota la lastimadura al chiquito que está llorando y le dice: sana, sana, colita de rana, ¿no? Esas cosas para que se sientan. Jesús les da el Espíritu Santo y sopla, porque el Espíritu Santo tiene que ver como imagen con el viento, el hálito, ¿no? Esta cosa de movimiento, de aire que circula, del hálito de vida, el viento, ¿no? El ruaj hakodesh, el ruaj hakadosh, el viento, el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad del Espíritu Santo.
sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quien perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Veamos esto, ¿no? Porque a veces esto es aprovechado para tener cierto poder, cuando en realidad no debería ser así. A quien perdonéis los pecados, le quedan perdonados. Dios le dice, miren chicos, vayan, lleven la buena nueva, lleven el Evangelio, lleven las enseñanzas y perdonen a todo el mundo. A los que le perdonen, están perdonados. Pero guarda, ojo, cuidado, atención, a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. ¿Deben retener pecados? No, no lo hagan, porque se los van a quedar retenidos, y eso no está bueno. Jesús vino a perdonar, vino a liberar. ¿Quiénes somos nosotros para ir contra lo que tanto trabajo le dio a Jesús, al Verbo, a Dios? Jesús libera y perdona, y nosotros vamos a retener pecados, vamos a retener, vamos a no perdonar. Bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? No es que, yo tengo el poder y entonces te retengo el pecado y te vas al infierno. No. Eso es motivo de tener que dar explicaciones cuando llegue el momento, ¿no? ¿Y vos por qué no le perdonaste los pecados a fulano? No, porque yo esto, yo aquello. No, vení, sentate acá al lado mío y me vas a explicar. Ahora cuando terminemos con toda esta gente que va entrando al reino de los cielos, me vas a explicar por qué no le perdonaste, por qué no tuviste misericordia, por qué retuviste los pecados de alguien. Guarda, ¿no? O sea, yo acá me acuerdo, sentate acá al lado mío y vamos a conversar después. Continúa. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Fíjense que Jesús cuando llega es lo primero que hace es mostrar la señal de los clavos, los agujeros de los clavos, la herida en el costado, ¿no? Y Tomás dice, yo también quiero. Si no veo, no creo. 8 días después, volvemos sobre el 8, ¿no? Volvemos sobre el 8. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas. Otra vez Juan remarca esta situación, ¿no? Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas. Y dijo, la paz con vosotros. Luego dice a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Señor mío, ¿no? El Señor, el amo total, absoluto, ¿no? Eso es Señor mío, ¿no? Y Dios mío, ¿no? Está mostrando y reconociendo a Jesús como Dios. Dícele Jesús, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído, ¿no? Jesús le dice, bueno, creéis porque me ves, pero dichosos aquellos que van a creer sin haber visto. Y como es Dios, ya lo muestra casi en un pasado, ¿no? Los que no han visto y han creído. Así va a ser toda la historia a partir de ahí, ¿no? Muchísima gente se va a convertir sin haberlo visto a Jesús así, directo, presencialmente, ¿no? Pero como el que habla es Dios, Jesús es Dios, dice, dichosos los que no han visto y han creído. Aquella forma de ver de Dios, de un presente continuo, que ve lo que aún no ha ocurrido como algo ya pasado, ¿no? Me encanta esto de la forma en que Dios muestra y habla. Las visiones, ¿no? Las visiones de los profetas ocurren de esta forma, ¿no? Aquello que ya fue, decir, pero no, aquello que ya fue, todavía no fue, si yo todavía no lo viví, no, pero para Dios ya fue, ya está, ya ocurrió, ya.
Entonces acá Jesús habla de esa manera porque Él es Dios y ve el tiempo de esa manera. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia, dice, de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Juan nos dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Juan nos resume así tan sencillamente que todo lo que ha escrito es justamente para que aquel que se convierte, que crea y se convierta, ¿no? Y crea que Jesús, Yeshua, es el ungido, el Mesías, aquel Mesías esperado por el pueblo hebreo y por toda la humanidad para salvación y rescate de la humanidad de manos del Satán y llevarlo a la humanidad al reino de los cielos, la vida eterna, aquella tierra prometida. Dice, el Hijo de Dios, ¿no? La jerarquía en la divinidad. Y para que creyendo, ¿no? Creyendo en todo ello, tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesús? Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? La salvación viene de Yahvé. Entonces vas a tener vida en su autoridad, en la autoridad de Jesús, y por otro lado, porque Yeshua es la salvación que viene de Dios. Yeshua como rol de la divinidad en la historia de la salvación. Vamos al último capítulo, Juan 21. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Recordemos las imágenes de la Biblia, ¿no? Por lo general la Biblia, el Antiguo Testamento, tiene la gran imagen del desierto, ¿no? Esa es la que prima en el Antiguo Testamento, el desierto. El desierto como lugar de peregrinaje, de introspección, de avance de la espiritualidad en cuanto a ir creciendo en la revelación de Dios, en la conciencia, para poder llegar en una forma superior, mejorada de espiritualidad y poder conquistar la tierra prometida, entrar, ¿no?, a aquella tierra prometida que no es ni más ni menos que el reino de los cielos, la vida eterna. El mar, por otro lado, tiene que ver con la mundanidad, con lo pasional, con lo terrenal. El pueblo hebreo atraviesa el mar de la mundanidad, ¿no? Atraviesa ese mar de las pasiones, de las terrenalidades, para llegar a peregrinar en el desierto, ¿no? Por otro lado, el cruce del mar también remite al bautismo, ¿no? Como fue también el diluvio con Noé. Pero este mar tiene que ver con las pasiones que arrastran y llevan, ¿no? Jesús camina sobre el mar, mostrando su poder sobre la terrenalidad, sobre la mundanidad, sobre todo eso pasional. Pedro, en aquel momento, quiere también caminar sobre el mar y se hunde. Las pasiones, lo terrenal, la cosa de la vida, se lo arrastra, lo lleva. Pero Jesús lo rescata, le tiende la mano y con la ayuda de Jesús Pedro puede superar todo ello, ¿no? Siempre tenemos estas imágenes tan lindas de la barca, la orilla, ¿no? Esta orilla arranca Jesús con la barca y los discípulos en la orilla, ¿no? Que tiene que ver con el nacimiento, la barca de la encarnación terrenal, para llegar a la otra orilla de la muerte, ¿no? Y alcanzar la nueva realidad, la nueva situación. Jesús a veces se mueve caminando por arriba del agua porque Él es Dios y de última no necesita la encarnación terrenal, ¿no?
Él usa la encarnación terrenal para hablar con la gente. Por eso se sube a la barca para hablar con la gente, ¿no? La gente estaba ahí, él estaba en la costa, sobre la arena del mar, como dice Juan, que es una muestra de una humanidad enorme, ¿no? Enorme, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, la descendencia de Abraham. Él está parado sobre la arena del mar, pero se sube a la barca para hablar con la gente. Esa barca que es la encarnación del Verbo, encarna terrenalmente para hablar con ellos ahí. Se sube a la barca, ¿no? Vemos la otra imagen de cuando le traen la mujer, aquella hallada, infragante, cometiendo adulterio, la lleva, lo traen y le dicen, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué dice? Y él le dice, ¿qué decía la ley? ¿No? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y por otro lado, él se agacha y con su dedo escribe en la tierra, ¿no? Jesús es Dios. Las tablas de la ley fueron escritas por el dedo de Dios. Jesús está escribiendo, el dedo de Dios que escribe en la tierra, la ley, los mandamientos, ¿no? Pero la ley y los mandamientos tienen de fondo el amor al prójimo. Sin amor al prójimo, los mandamientos no tienen sentido. No tiene sentido la ley. La ley debe ser comprendida a través del amor al prójimo. Era amor al prójimo matar a esa mujer sin cumplir con la ley, porque la ley tenía determinados detalles que ahí no se estaban cumpliendo. Entonces él muestra que él es Dios bajándose a estar con la humanidad, escribiendo la ley con su dedo, escribiendo en la tierra, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Acá estamos frente al mar, a orillas del mar, ¿no? Y todas estas imágenes cobran aún más sentido. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo, Juan y Santiago, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Volvemos a la situación de María, ¿no? Entonces, vemos de vuelta, miremos la imagen. Los discípulos están en la barca, en el mar, de noche, pescando, ¿no? Ellos salen, una imagen de la evangelización primaria, primitiva, primera, con miedo a los judíos, ellos temen y evangelizan en la oscuridad, ¿no? Hay toda una imagen detrás de estos hechos, ¿no? Por más que el hecho sea real y ellos estuvieron pescando durante la noche, pero acá hay algo detrás de esto. Tiene que ver con el miedo de ellos y pescan de noche. Y no pescaron nada, porque la evangelización debe ser de día y a la vista de todo el mundo. Están subidas a la barca de sus encarnaciones terrenales, en la barca de la iglesia, ¿no? Pero están obrando mal, están en la oscuridad, de noche, y no lograron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Dícele Jesús, muchachos, en realidad dice el texto hijitos, ¿no? Hijitos. Dícele Jesús, hijitos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha a la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba, que suponemos que es Juan, ¿no es cierto?, dice entonces a Pedro, es el Señor. Se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Así que ellos están cerca de la playa, lo suficiente como para ver a Jesús, hablar con él, que él pudiera gritarle y ellos lo escucharan. No estaban lejos, así que pegan la vuelta. Al pescar de día y siguiendo las enseñanzas de Jesús, traen muchos peces. La evangelización tiene un resultado espectacular. La red
de la evangelización aguanta, ¿no? Soporta, y traen peces de todos los colores. La gentilidad, ¿no? Todos aquellos. Fíjense cómo cambia Jesús el paradigma del Antiguo Testamento, ¿no? Pasamos del rebaño hebreo acotado, chiquito, en el redil, con Dios como su buen pastor, a pescadores de hombres en el mar de la mundanidad, ¿no? Cambia del pastor a los pescadores de hombres en el mar, a traer peces de todos los colores. El pueblo hebreo era un rebaño acotado, chiquito, restringido a las ovejitas hebreas. Sin embargo, los apóstoles van a evangelizar y van a traer peces de todo tipo en el mar. Aquel mar de la visión de Ezequiel, ¿no? Que el agua que brota del costado del templo llega al mar y sanea las aguas, ¿no? Esa sanea el mar, aquel de la gentilidad, de la mundanidad, de las pasiones, lo sanea, lo purifica, lo hace santo, ¿no? Entonces, los discípulos ven a Jesús, Juan se tira al agua y los demás traen, Pedro se lanza al mar porque estaba desnudo, se viste y se tira para llegar a estar con Jesús. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Este pez que les prepara la comida a Jesús, ¿no? Les pone un pez a cocinar y el pan. Un pez que simboliza aquella gentilidad, ¿no? Por eso los cristianos primitivos usaban el dibujito de un pez para reconocerse y reconocer a la iglesia, ¿no? En plena persecución ellos usaban este dibujito del pez para reconocerse y reconocer a esa iglesia primitiva. Y obviamente el pan, ¿no? El pan como alimento fundamental de la humanidad, de la iglesia, y recordar la Eucaristía, ¿no? El partir el pan en la última cena. Un pan que remite al Génesis. Génesis 1. Les daré para alimento las semillas de las hierbas y los frutos de los árboles serán para ustedes alimento, ¿no? Aquel alimento incruento, ¿no? que Jesús lo pone en todo el Antiguo Testamento, el panásimo a la salida de Egipto, el maná, el pan bajado del cielo, el pan de la presencia en el tabernáculo, en el templo, en la última cena, donde su cuerpo y su sangre son pan y vino. Absolutamente incruento. Remite al Génesis 1 otra vez porque es Dios y Dios es absolutamente coherente. Así que aquí está otra vez con el pan y este pez que simboliza, ¿no? La gentilidad, la evangelización, la iglesia en definitiva. Dícele Jesús: traed alguno de los peces que acabáis de pescar, ¿no? Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Fíjense que ellos están con Él, saben que es Él, pero no lo reconocen, ¿no? Volvemos a la misma situación de María. Esto que Él tenga que mostrar su mano, sus lastimaduras para que ellos lo reconozcan. Bien, entonces Jesús toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos, nos dice el texto. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Les dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas.
le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Fíjense que Pedro lo negó 3 veces. Esta negación de 3 veces también tiene que ver con la Trinidad, ¿no? Cuando él le niega, Pedro niega a Jesús, está negando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Está negando a Dios, y Dios es Trinidad. Ahora, cuando Jesús le da la oportunidad de redimirse, le pregunta 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y fíjense cómo cambian las respuestas de Jesús a Pedro luego de que Pedro le dice: sí, yo te quiero. Primero le dice: apacienta mis corderos. ¿Por qué corderos? Bueno, porque muchos en la iglesia van a transformarse en corderos al sacrificio, porque van a ser mártires. Primero que nada, los apóstoles, excepto Juan, son todos mártires, mueren todos en el martirio. Así que son corderos. Apacienta mis corderos. Luego ya le habla de las ovejas, ¿no? Jesús le está hablando desde el verbo, desde la iglesia, son las ovejas de Jesús como pastor. Ahora el redil se ha agrandado a toda la humanidad, y las ovejas son toda la iglesia, toda la humanidad, todos los humanos que deben llegar al reino de los cielos, convertirse y ser las ovejas de Jesús. Los corderos son los corderos del Padre, ¿no? Que van a ir al sacrificio, mártires en esa persecución, ¿no? Y al final, tercero, otra vez las ovejas, tiene que ver con el Espíritu Santo. Jesús les da el Espíritu Santo para que se quede con la iglesia, ¿no? Apacienta a mis ovejas. Ahí tenemos las 3 situaciones: Padre, Hijo, Espíritu Santo, los mártires y las ovejitas del nuevo rebaño humano. Continúa. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde quieras, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Fíjense, ¿no? Jesús empieza a caminar por la playa y le dice a Pedro: sígueme. Sígueme tiene que ver con el soldado que sigue al jefe militar, ¿no? Hay un seguir de seguime y yo te digo lo que tienes que hacer. Pedro es la piedra sobre la que Jesús edificaría su iglesia, ¿no? Y vemos cómo Juan lo reconoce a Pedro con cierta jerarquía, porque él espera en la puerta de la tumba de Jesús y el que entra es Pedro. Entonces Jesús empieza a caminar por la playa, él camina, ¿no? Y Pedro va con él. Pero detrás, ahí cerca, va Juan, ¿no? Entonces, ese Juan, dice Pedro, que era el que estaba recostado en el pecho de Jesús. En ese texto antes había dicho en el seno de Jesús, como recostado profundamente en Jesús, y por ello es que Jesús le da la posibilidad de comprender teológicamente y profundamente todo esto, y le da las revelaciones de Jesucristo. El libro del Apocalipsis se lo da a Juan. Justamente, ¿no? Estamos entonces, aquí recuerda que estaba en el pecho de Jesús, en el seno de Jesús, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús: Señor, ¿y qué? Me da mucha gracia siempre esto, ¿no? Porque Pedro le dice: Señor, ¿y qué? ¿Qué onda con que viene acá atrás, ¿no? Juan. Jesús le respondió:
si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿No? Esta conversación es tremenda. ¿No? Y quiero que se quede Juan hasta que yo vuelva. ¿A vos qué te importa? ¿No? ¿Qué problema tenés con esto? Vos seguime, hacé lo que yo te digo, vos encargate de la iglesia, vos hacé lo que tenés que hacer. Que yo me encargo de Juan. Por esta conversación así muy sencilla, dice el texto, corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, Juan. Pero Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Ahí termina el Evangelio de Juan. Cuando volvamos un cachito atrás, entonces Juan explica, justamente Juan que escribe este Evangelio y que escribió este Evangelio luego de haber escrito las revelaciones de Jesucristo, el libro del Apocalipsis, nos explica esto. Que Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga. Esta explicación tiene sentido al saber que Juan ve la segunda venida de Jesús en visión cuando Jesús le muestra las revelaciones del Apocalipsis, ¿no? En estas revelaciones de Jesucristo donde podemos comprender a Jesús desde el principio hasta el final, ¿no? Quién es, los roles de la divinidad, toda la lucha entre Dios para salvar a la humanidad y evitar que el Satán matara a la humanidad, matara al hijo de la mujer, el dragón, ¿no? Todas aquellas imágenes del libro del Apocalipsis, la evangelización, maravilloso. Justamente esto es lo que nos explica Juan aquí, ¿no? Como diciendo, mira, no es que Juan iba a estar vivo hasta que Jesús volviera en la segunda venida, sino simplemente que iba a poder ver esa visión para mostrársela a la humanidad en el libro de las revelaciones. Muy bien, muy lindo el libro de Juan, maravilloso. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.